Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi taller. El tema de hoy es baños. Sí, ese espacio de la casa que debemos atender para hacerla pasar de una sencilla área de servicio a un plácido lugar para el aseo y bienestar personal. Pero antes de que abordemos los detalles de cómo llegar a convertir estas áreas en el lugar ideal, creo propicio hacer dos advertencias muy particulares. La primera de ellas es: aquí no debemos escatimar costos. Yo puedo entender que quizás en áreas como la sala, el comedor y las habitaciones podamos ingeniarnos alternativas que reduzcan el costo del presupuesto de remodelación, modificación o ambientación de estos espacios. Pero particularmente entre la cocina y los baños se destaca la presencia de servicios como agua, electricidad y gas, por lo que debemos de ser extremadamente cautos y muy apegados a las normativas en cuanto a grifería, dispensadores, tuberías para estos espacios. Aquí no vale la pena que ahorres, porque si efectúas la modificación de lo que son los patrones originales o los cánones originales de lo que deben de ser las medidas exactas de las tuberías o la distribución de las mismas en unos espacios en beneficio de nada más que el presupuesto, creo que a la larga te va a traer problemas, porque tarde o temprano va a generar dificultades y vas a terminar que reinvertir otra vez dinero en como debió haber sido en un principio. Entonces es mejor que si no tienes el dinero, el nivel de capital para poder emprender la remodelación, modificación o cambio de estilo de esta área como debe ser, te aguardes un poco, esperes, ahorres un poquito más de dinero y puedas emprender las modificaciones pertinentes para obtener el resultado en verdad satisfactorio, no solo a nivel estético, sino a nivel de seguridad, porque nos estamos jugando la seguridad de nosotros y de nuestras familias. Entonces, por favor, seamos cautos en este tipo de trabajo y hagamos las modificaciones de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. Busquemos asesoría al respecto. No es cuestión de que emprendamos por nuestra cuenta y con desconocimiento las remodelaciones de estas áreas. Debemos contar con la asesoría pertinente para ese caso. Por otro lado, cuando hablamos concretamente de los baños, es crucial la ventilación de estas áreas. No es desconocido los estragos que puede hacer la humedad en un trabajo realizado en estas áreas cuando no se cuenta con un buen servicio de ventilación. Por una parte, si no existe la presencia de ventanas y contamos con extractores de aire, maravilloso. Los extractores de aire suplen la ausencia de las ventanas y evitan la condensación de la humedad, porque en este espacio en particular la humedad se concentra y al condensarse humedece las paredes y daña cualquier tipo de trabajo que hagamos. Una advertencia aparte: no utilicemos drywall para hacer cielo raso en nuestros baños si contamos nada más que con servicios de extractores de aire. Tiene que ser una ventilación sumamente efectiva para que en verdad la humedad no se concentre en este tipo de piezas que por lo general están compuestas de yeso y cartón, que tienden a asumir la humedad y a preservarla internamente, y lo que contrae el deterioro o daño de estas piezas, pues se genera hongo y se debilitan las estructuras. Entonces creo que debemos también tener muy presente este detalle a la hora de que emprendamos cualquier tipo de modificación en nuestras áreas y salas o cuartos de baño. Pero como pueden ver, y ya entrando en materia, estamos frente al set de lo que serían las tres versiones de baño a modificar. Decidí tomar solamente tres ejemplos. ¿Por qué? Porque por lo general vivimos en apartamentos o en casas, y es allí donde contamos con diferentes tipos de espacios para estas áreas dedicadas a los baños. En el caso de apartamentos pueden ser como el ejemplo
de mi lado derecho, el último ejemplo, es un baño muy estrecho, muy parecido a los que se encuentran en los departamentos. Y en mi lado extremo izquierdo podemos conseguir un baño más parecido a lo que sería el baño de una casa. El baño ideal, el del centro, una sala de baño mucho más amplia, una casa mucho más cómoda, una mayor cantidad de metraje cuadrado que nos facilita contar con una habitación destinada a este servicio que nos permite incorporar muchas alternativas, sobre todo a la hora del baño, como por ejemplo ducha o una tina de baño. Mayor espacio para el almacenaje o servicios de resguardo de ciertos materiales que utilicemos en estas áreas. Entonces, como podemos ver, son tres ejemplos que van desde un baño tamaño medio, un baño tamaño pequeño y uno de mayor dimensión. Por lo general, este tipo de habitaciones cuentan primordialmente con el diseño con el que originalmente se les concebió. Sobre todo en el caso de los departamentos o casas que pertenecen a algún complejo de construcción que las repiten en serie. Entonces generalmente no le colocan muchos detalles o mucho cuidado artístico a los detalles de la habitación de baño. Y nos conseguimos con un baño literalmente genérico, impersonal, que no tiene ningún tipo de característica extra o añadidura extra que lo haga contar con estilo. Generalmente son habitaciones de baño que no tienen para nada estilo. En el primer caso, por ejemplo, en la habitación de baño de casa, es una habitación con la cual podemos apreciar que se unieron elementos poco pares, ¿sabes? Poco llamativos, como por ejemplo la losa de piso es una losa común, incorporaron un color de pared por colocar, o sea, es poner piezas por poner. Tiene muy buena distribución, pero obviamente necesita personalizarse, necesita darle un estilo. Para su caso muy particular hay estructura interna, como lo puede ser la parte de la ducha con ese medio muro allí presente. En este tipo de ejemplos, obviamente tiene que haber una intervención un poco más ruda y tiene que haber mano de obra calificada para poder tumbar este tipo de piezas que ya son como anacrónicas. Ya este tipo de baño no se crea como para cubrir las necesidades estéticas del presente. En el caso del segundo baño, que es el que tengo en mi parte posterior, ese baño es prácticamente una sala de operaciones, absolutamente blanco. No es que esté mal, sé que muchas personas son adeptas al color blanco en los baños en su totalidad porque les da sensación de pulcritud, pero también hay que tomar en consideración que cuando pintamos o colocamos losas blancas en una habitación de baño y en su mayoría todo es blanco, vamos a ser esclavos de la limpieza de esas áreas porque cualquier manchita que aparezca se va a ver absolutamente evidente. Entonces es cuestión de que también obviamente lo conduzcamos hacia un estilo y agreguemos algo de color o balanceemos ese blanco con algo más. Y en el último caso, que es el caso de la habitación de baño de departamento o el cuarto de baño de departamento, es muchísimo más estrecho, es muchísimo más limitado, pero no por ende pierde la capacidad de poder poseer también un estilo personal y hacerlo ver más agradable y más cómodo, sobre todo, que no sientas la presión de un espacio tan estrecho. Entonces es cuestión de, uno, en el primer caso, poder darle más que todo personalidad. Se cuenta con un espacio medio, es un espacio que tiene un potencial enorme a la hora de otorgarle ese estilo que estemos buscando, y en el segundo caso se trata de un espacio en el cual se desperdicia la capacidad que tiene de ofrecer más y de lucir mejor. Y nuestro último caso,
que es el caso de la habitación de baño de apartamento. Bueno, o sea, sencillamente es ingeniárnoslas para que ese pequeño espacio o ese pequeño metraje con el que contemos para suministrarnos lo que serían los servicios de baño tenga un estilo que lo haga lucir muchísimo mejor y, como dije originalmente, cómodo. Entonces, ¿qué tal si comenzamos con nuestro primer espacio? En esta primera habitación vemos que, como mencioné, hay un enorme potencial para hacerlo convertirse en nuestra sala de baño ideal. En primer lugar, tenemos que ser bastante realizados. Primero, estudiar bien qué queremos hacer, busquemos en revistas, en internet, por cualquier cantidad de medios, las distintas alternativas que se acoplen a lo que nosotros queremos lograr en nuestro espacio. En segundo lugar, prescindir de las cosas, lo que tiene que estar preservando lo que no nos puede servir o no se acople con ese estilo que buscamos. Aquí en este baño podemos apreciar que se tiene un mobiliario tipo vitrina que me imagino será utilizado para guardar cosméticos y otra serie de elementos como jabones o aromatizantes del área del baño. Pero no nos funciona para este caso, ocupa mucho espacio y es momento de prescindir de él. Al igual que de la estructura que conforma la ducha, sale fuera, no se va a utilizar. Debemos optimizar el espacio del lavabo. ¿Por qué? Porque el lavabo solamente uno, es un espacio bastante generoso para contar con un solo lavabo. Entonces, creo justo que podamos incorporar dos lavabos y desplazar el sanitario que nos está ubicado hacia otra área para facilitar la incorporación del lavabo. Entonces, de manera mágica, veamos el cambio. 1, 2, 3. ¿Ven? La amplificación total. Preservé el hecho de contar con una guardia, pero esta vez no con esas losas antiguas color tierra, sino con un tramado de madera entintada en turquesa. Ojo, entintada, no pintada. Entintada significa que puedes ver la veta de la madera. Aquí puedes apreciar la veta de la madera, creé esa guarda, al igual que incorporé de la parte media de la pared hacia arriba, es decir, del final de la guarda hacia arriba, un tono azul celeste que ilumine el espacio, lo haga sentir más sereno, más hermoso. Es un azul que es bastante ideal para estos espacios de baño. Incorporé obras en la pared o piezas de cuadros en la pared para traer algo de la naturaleza del exterior al interior. Por ello que ven la presencia de hojas o diferentes tipos de hojas, como que incorporar un pueblo natural hacia adentro. Una pequeña mesita individual de servicio ubicada a los pies de la ventana con jabones aromatizantes, toallitas y un bello detalle floral que va a sentir más cálido, más de familia, más de atención a tu cuerpo y a tu bienestar. Como pueden apreciar, los dos lavabos que se incorporaron lucen maravillosos, tienen ese tono vintage, pues se utilizaron mobiliarios antiguos adaptados para poderles incorporar la tina del lavabo dentro de su estructura. Si no consiguen piezas así en el mercado, busquen mobiliario o se hablan con un carpintero que maneje este tipo de trabajo y cree estas piezas. No son difíciles de lograr. Muchas veces se utilizan mobiliarios antiguos originales para transformarlos y convertirlos en estos. Y lucen bastante bien. Para que la luz que se incorporara en estos dos lavabos contase con ese mismo estilo, opté por dos lámparas tipo barbería en su parte superior de esfera blanca para que ilumine bien los espejos y las personas puedan atenderse a nivel personal como si estuvieran en una barbería antigua. Sustituí el sanitario original que tiene un estilo más antiguo por uno más moderno y ven que se acopla perfectamente al espacio. Cambió, eso sí, de posición, ahora se encuentra lateral de la ventana. Decidí eliminar la ducha con esa pared que obstaculizaba y restaba espacio para poder
colocar allí unas tinas de baño vintage. En ausencia de cortinas de baño, decidí incorporar también, para acentuar ese estilo vintage, un paraván de celosía. Ese paraván de celosía cuenta con los mismos tonos que tiene las piezas base de los lavados, es decir, ese azul Windsor y el dorado que están allí presentes para incorporarlos también en el paraván y crear un mimetismo cromático entre ciertas piezas, que eso a su vez le genera armonía. Si yo hubiese pintado el paraván en otro tipo de color, me iba a chocar, y la idea es que se hermanen las piezas presentes en este espacio para que sea en sí armónico. Igualmente de armónico resulta la alfombra del piso que coloqué a los pies de los lavados, que cuentan con una trama muy parecida a la que está en algunos de los cuadros de la pared de su centro, pero que tiene un borde amarillo dorado que lo hermana con los detalles dorados que están presentes en los lavados y en el paraván, y con el tono azul Windsor que también forma parte de su estructura. Ese mismo tono decidí también llevarlo hacia la puerta que conduce al baño para que, como bien lo dije, se hermane todo y se vea un conjunto absolutamente armónico. Para que se incorporara en este espacio y rompiera con toda esta frecuencia o constancia cromática que había alrededor, decidí que el piso debía ser hecho en este tipo de piezas de cerámica que nos hace recordar a esos azulejos de las casas o de los baños antiguos. En este caso en particular cuenta con la presencia de tonos blanco, gris y negro que le permite, y sobre ellos se puede incorporar cualquier pieza de cualquier color. Esto de posible cuentan con todos los completamente neutros, lo único es lo abigarrado de su forma que se convierte así como una inmensa alfombra en toda esta área. Bueno, es recordarles lo que ya les mencioné anteriormente. Aquí hay presencia de muchos elementos madera, por lo tanto la ventilación tiene que ser óptima. Aquí de por sí en este espacio contamos con una ventana, y esa ventana no proporciona la liberación de la humedad que pueda concentrarse dentro. Sin embargo, le sugerimos a las personas que coloquen cuadros dentro de las habitaciones de baño que el refuerzo en la parte posterior no sea de madera sino de cristal. Muchos enmarcadores tienden a colocar obviamente el cristal delantero, la pieza de arte y otro cristal en su parte posterior, porque esto nos asegura aislarnos definitivamente de la humedad, y evitar la formación de hongos, puesto que nos encapsula. Esta es la idea que debe prevalecer en este espacio. Aquí los cuadros tienen que estar encapsulados para evitar que la humedad los deteriore o la humedad cause daño en lo que sería nuestra parte estética. Igualmente con las piezas de madera tienen que estar muy bien bloqueadas, muy bien selladas, para evitar que absorban la humedad y se vayan a expropiar. Evitar en lo mayor posible utilizar aglomerado de madera, porque ellos sí tienden a concentrar la humedad en su parte interior y a expandirse y se deterioran o deforman. Entonces, es justo que en este paso utilizamos madera original, y esa madera ya es desechable. Pero como pueden ver, en línea general es un espacio que cobró personalidad, ahora tiene un estilo definido, ahora es un espacio más humano, más agradable para poder contar con un servicio que nos permita nuestra aseo personal y nuestra función personal de un modo óptimo. Eso sí, estilo vintage, como pueden ver, algunos lo podrían considerar como algo shabby, pero en sí es un estilo bastante, así que hogareño, familiar, cálido, a pesar de contar muchos tonos fríos dentro de su concepción, es absolutamente cálido.
En este segundo caso, y tal como lo llamé la sala de operaciones, pueden ver que es un espacio inmenso que tiene un enorme potencial, pero sumamente soso en ese absoluto blanco. No tiene nada de llamativo, piezas antiguas como por ejemplo la ducha con este acrílico con siluetas, nada llamativo. Tiene algo ya como que fuera de contexto y de moda, como es la tina de baño hecha en estructura, o sea, incorporada, la presencia de un solo lavabo. Es un espacio que de verdad no tiene mayor consideración o mayor atención en cuanto a lo que se consideró hacer en él, dándole esta apariencia. Lo único que sí considero que es excelente es la ventana de nivel superior, amplísima para mantener ventilado este espacio y evitar por sí la humedad. Para que vean que no estoy negado al color blanco del baño, vamos a hacer la transformación. 1, 2, 3. Ya aquí lo vemos desde otro ángulo. Lo quise trabajar a nivel alto contraste, es decir, blanco y negro. Pero esta vez me deshice de las losas esas rectangulares sosas para incorporar losas blancas hexagonales. Estas losas blancas hexagonales se extienden de piso a pared y van cubriendo todo lo que viene siendo las áreas de sanitario y la ducha. Decidí obviar completamente la presencia de tina de baño para poder incorporar estas rejillas en estructura metálica de aluminio que evitan que se oxide y que nos crean las divisiones entre lo que sería área de lavabo, que esta vez son 2 piezas, el área del sanitario y la ducha. Están totalmente separados. Decidí también incorporar una losa en recuadros negros, pero con una lechada blanca, para que a su vez el tramado blanco de la lechada se una con la estructura blanca de las losas hexagonales. Igualmente que las losas hexagonales, estos recuadros en negro se extienden de piso a pared, pero sobre todo en el área de acceso y el área de los lavados. En el área de los lavados simula como una especie de alfombra a piso que se extiende sobre la pared y que le da el mejor marco posible a estos 2 bloques que conforman nuestro lavabo y sobre el cual se atraviesa una estructura de mármol a modo de tope que tiene vetas amarillas. Estas vetas amarillas me dieron la inspiración para incorporar el amarillo en otros elementos presentes en este baño, como pueden ser objetos decorativos o los envases donde resguardemos cremas, aceites esenciales o cualquier tipo de otro elemento líquido que necesitemos dentro del baño, o las toallas mismas, que también en amarillo crean como esa especie de simbiosis de color entre la neutralidad que hay de por sí al utilizar el blanco y el negro. Para no crear unos únicos espejos para cada lavabo, decidí hacer un espejo continuo con un buen sistema de iluminación para que allí pueda ser servicio de los que empleen el lavabo. Para el lavabo como tal, la grifería absolutamente moderna, a diferencia del caso anterior, que tenía que ser estilo vintage por las estructuras que escogimos como base. Aquí son absolutamente modernas. Como el espacio es lo suficientemente generoso y para humanizarlo, decidí incorporar plantas. En este caso, plantas que nos cercioremos que sean de oscuridad, que sean plantas que puedan sobrevivir bajo techo y con poca iluminación. Ellas recibirán la iluminación que hay a través de la ventana superior, pero obviamente no va a ser una iluminación de jardín intensa, sino que va a ser una iluminación leve, por lo que es preferible que se escoja específicamente en los viveros las plantas que permanezcan bajo techo en integridad total, que solamente hay que atender su servicio de agua, limpiarlas, pero no tenerlas que trasladar a un patio para que puedan recibir luz.
Otro elemento que consideré necesario incorporar en esta área era el repisero, elaborado en estructura metálica, pero esta vez en blanco. Así como cuento con las estructuras metálicas y vidrio que me separan la ducha de lo que viene siendo el resto del baño, aquí cuento con igualmente una estructura metálica compuesta de recuadros y repisas que me sirven para colocar los envases que utilizaría, sea a modo utilitario o decorativo, además de toallas extras para este espacio del baño. Luce absolutamente moderno. Tenemos el blanco que nos gusta, pero no es un blanco absoluto, está también incorporado otro tono neutro como puede ser el negro, e irrumpe de una manera bastante brillante el amarillo, dándole alegría a este espacio, aparte de la modernidad misma que compone la totalidad de este. Preservé la puerta en blanco para que armonizara no solamente con la losa de piso y pared hexagonal, sino también con las piezas de baño, porque como podemos ver, tanto el sanitario como las estructuras base de los lavabos son absolutamente blancos. Pero, como bien lo dije, hay que crear equilibrio, no puede ser absolutamente blanco si quieres evitarte un problema a la hora de la limpieza. Importantísimo es ver que generalmente es como que bastante difícil poder incorporar, aparte de dos formas geométricas determinadas, una tercera forma geométrica. Aquí yo conté con las losas cuadradas negras, las losas hexagonales blancas, pero decidí crear como una especie de hermandad entre uno y otro tono a través de la impresión colocada en el área de ducha a modo de arabescos. Estos arabescos me sugerían como una especie de tapiz. Lo había puesto en duda de colocarlo o no, pero quería que existiera un elemento que fuese de formas más sutiles y redondeadas y no tan estrictamente geométricos. Esto le iba a dar un carácter más de femineidad al espacio, que ya de por sí, por los dos tonos utilizados y por la rigidez de las líneas, me sugería mucha masculinidad. Quise, a través de esta presencia de los arabescos, buscar el lado femenino, estético, vamos a decir que orgánico, de movimiento de figura, para que fuese el punto de unión entre lo blanco y lo negro conjugado. Para emplear este tipo de, vamos a decir, tapices de pared en estos espacios donde la humedad obviamente es tan evidente, debes asesorarte en compañías de impresión para este tipo de elementos, que ellos sabrán suministrarte el servicio del material específico que va a evitar que se dañe o deteriore con la presencia constante de agua. Tercer y último caso, los cuartos de baños de departamento. Estos suelen ser dolores de cabeza desde un principio porque, como lo comenté anteriormente, no se les coloca mucha atención en las construcciones de grandes edificios. Cada vez que te fijas en los detalles, comprendes que no hubo ni cuidado ni la delicadeza de buscar un estilo determinado. En este en particular puedes presenciar la discordancia que existe entre las mini losas de la parte de la ducha o la pared que conforma, o el ángulo en el área de la ducha, y la parte destinada a piso o la losa destinada a piso, que no tienen absolutamente nada que ver. O sea, hay discordancia total entre los elementos. Quizás cuente con una buena taza de baño y con un buen lavabo, pero el contexto como tal no es el idóneo. Es lo que sufrían los dos casos anteriores a las modificaciones. No tienen estilo, no hay una personalidad definida, no hay una atención hacia los elementos que están allí presentes para que sea algo mucho más bonito y mucho más acorde. Pero vamos a hacer de nuevo la magia. 1, 2, 3, listo. Ya aquí tenemos la modificación total del espacio. Decidí prescindir de esa terrible cortina de baño en ángulo y de esa estructura a piso de un pequeño muro. No, eso fue totalmente eliminado. Decidí incorporar la madera a piso, un juego de madera que se extiende hacia pared, pero no en totalidad, sino pequeños listones.
Igualmente, como quise aportar algo de diferencia en el caso anterior con los arabescos en el baño, en el área de la ducha específicamente hablando, aquí que eliminé la ducha y preferí incorporar una bañera moderna. Igualmente pensé en incorporar en esta área wall-art, es decir, esas piezas que son armables y que le dan estructura a la pared. En el caso específico de esta, tiene una forma que evita que se concentre agua, es decir, evitemos las siluetas o las formaciones que puedan empozar el agua, porque va a traer bacterias, va a traer hongos, entonces evitar eso. Pero este wall-art fue tratado aparte, generalmente viene en un tono neutro, en lo particular siempre es blanco o grisáceo, pero esta vez decidí que se le dieran unos ligeros tonos de colores, de color verde en diferentes grados para que simularan algo de tramado natural. Es como si ligaras hojas, como si crearas estructuras corpóreas con hojas alargadas. Entonces le da movimiento y le da, vamos a decir que lleva algo de lo natural hacia esa pared. Lo puedes lograr igualmente con impresiones, solamente cerciórate que sean impresiones que resistan la humedad y que no vaya a deteriorarse con el paso del tiempo. Pero aquí en lo particular pensé que el wall-art era el indicado, era dar textura a la pared, pero una textura proyectada. Yo sé que muchas veces se tiene miedo a hacer este tipo de trabajos en espacios muy pequeños porque sientes que te va a asfixiar y que te va a limitar el espacio, pero no, se puede hacer. Se puede incorporar siempre y cuando seamos juiciosos. Si yo hubiese hecho todas las paredes con este tratamiento, quizás lo ibas a sentir sumamente abrumador y te iba a reducir el espacio, pero simplemente es hacia la pared de fondo que enmarca lo que sería esa hermosa tina moderna. Igualmente que en los dos casos anteriores, ¿por qué no contar con dos lavabos? Pero estos lavabos son como que bastante estrechos hacia la pared, muy pegados. Fíjense que a pesar de contar con dos espejos independientes, son dos espejos pequeños, no cuentan cada uno con sus dos pares de iluminación, sino con 3 puntos de iluminación que permite que unamos o acerquemos más estos dos espejos junto con la estructura del lavabo. La pared de fondo decidí incorporarle ese tono verde olivo a la misma, que lo hermane con el wall-art de la pared y que entre en armonía con el piso de madera. Ese piso de madera tiene que ser tratado muy bien para que igualmente esté aislado la humedad. Debe ser una madera sellada original, o también existe la alternativa que nos ofrece el mercado de losas con textura y apariencia de madera. Eso también nos puede servir, serían ideales si, como en este caso en particular, es un baño de departamento que no cuenta con ventanas, sino con simplemente un extractor de aire. Ese extractor de aire debe funcionar óptimamente para evitar la humedad. Entonces, aquí preferible que si no cuentas con eso, lo incorpores. Un baño no puede permanecer absolutamente sellado porque la humedad va a causar estragos y va a ser una fuente de pérdida de dinero, porque vas a tener que invertir hasta que coloques el extractor. Cuando ya coloques el extractor, liberas el espacio de la humedad y se pueden incorporar elementos. Pero volviendo al lavabo, igualmente la grifería absolutamente moderna, con ese estilo embarnizado negro que está muy moderno y que se hermana a su vez con las bases que sostienen las estructuras de madera del mismo lavabo, dándole un carácter industrial, pero un carácter industrial que suaviza esta presencia del verde y de la madera en el área y que traen algo de lo natural. Para poder incorporar almacenamiento, me decidí por estas dos estanterías, pero son dos estanterías que no cuentan con pared posteriores, simplemente el esqueleto de la estructura. ¿Por qué así? Porque nos permite ver a través, no tanto con el que está replegado a la pared, sino con el que da hacia el área de donde está la tina. No puede haber
piezas que obstaculicen la vista, sino que sencillamente podamos ver a través de ellas y así nos eliminan la sensación de ostracismo, es decir, de espacio sumamente cerrado y agobiante. Y a su vez, al mismo tiempo, nos proporciona el suficiente espacio para que podamos incorporar toallas y envases de los elementos que habitualmente utilicemos en el baño. Entonces, como pueden ver, adquiere personalidad, tiene un estilo, es algo así como un spa personal en diminuto, pero te hace sentir agradable en este espacio y te lo hace sentir más humano y menos distante y menos impersonal que el estilo con el que contaba originalmente. Entonces, son tres alternativas que tienes, tres alternativas absolutamente válidas. Trata de cotejar cuál de ellas te puede servir de acuerdo a tu espacio o ingéniate tú tu propio estilo. Es lo que te digo, busca en las revistas, busca por internet y cuando ya tengas definido exactamente lo que quieres hacer, ponlo en marcha, pero ponlo en marcha con el capital completo para evitar cualquier tipo de inconvenientes a futuro. Todo súper pensado, súper calculado. Búscate la asesoría de las personas indicadas para que te hagan un trabajo óptimo, encuentres satisfacción total con el resultado y te pueda durar sobre todo mucho tiempo de esa manera. Así que anímate, incorpora al trabajo de tu sala de baño esas ideas que de seguro te vuelan por la mente y que quieres llevar a efecto. Bien amigos, espero que las ideas expuestas el día de hoy hayan sido de su entera satisfacción y que los impulse a dar ese primer paso en la remodelación de sus hogares y sobre todo del área del baño. Soy Efraín Delgado y los invito a una próxima edición del Taller del Experto. Hasta luego.